Buenas tardes, bienvenidos a la programación cultural de la Embajada de España en Turquía, la programación cultural del Instituto Cervantes en Estambul. Soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul, y hoy tengo la suerte de presentarles al autor de este libro, de Orient Express, Mauricio Wiesenthal. Mauricio Wiesenthal nos hablará de Orient Express y de su subtítulo El tren de Europa. Un tren que vertebró Europa durante muchos años y que, como su propio autor, es el heredero de esa gran cultura europea que, bueno, pues en el caso de nuestro autor, de Mauricio Wiesenthal, les recomiendo la lectura de su trilogía europea, donde podemos encontrar toda esa sapiencia heredada de los grandes autores europeos. Y ahora hablaremos con él en torno a ese viaje que nos lleva desde Londres, desde la Victoria Station, pasando por la Gare de Lyon y por tantos lugares, Venecia, Bucarest, toda Europa hasta llegar aquí, a Estambul. Buenas tardes, Mauricio. Encantado de saludarte desde Estambul. Es un placer Buenas tenerte tardes. con nosotros. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos los que nos sigan del Instituto Cervantes, que compartan la lengua española allá donde estén. En Estambul tenemos a viejos hermanos también sefarditas que han mantenido nuestra lengua, o sea que en Estambul tenemos un corazón también de la lengua española. Sí, no, sin duda, la comunidad más grande con diferencia tras la ley de nacionalidad de españoles es la sefardita, con 4.500, cerca de 5.000 ya nuevos españoles, nuevos viejos, podemos decir, españoles, y que mantienen el ladino, el judeo español vivo. Es muy bonito porque yo creo que realmente tengo ese concepto que la patria o la matria, como a mí me gusta llamarlo, en buena parte es el idioma. Tenemos un idioma bellísimo, una madre grande, y por eso considero que es tan bonito compartirlo, entendernos, y hace tan bello para un español poder viajar, poder estudiar, poder leer en diferentes países del mundo y estar compartiendo lo que es la intimidad de la lengua, no una traducción, sino la intimidad de la lengua, en diferentes religiones, en diferentes ideas. Eso es maravilloso. Sin duda, sabes que la comunicación que hizo por el Día del Judeo Español el embajador, y la hizo en ladino, y bueno, algunos desde España no sabían qué le pasaba a nuestro embajador porque escribía tan raro, pero sin embargo fue una de las comunicaciones de la embajada con más éxito, como casi todas las que hacemos sobre la comunidad. Pues a mí me alegra mucho porque he compartido en mis viajes, que además que sabe que dentro de la diáspora y dentro de nuestro, en todos los que somos hispanoparlantes, o sea, nos encontramos en diferentes lugares del mundo y muchas veces en la emigración, en el exilio, donde sea, y compartimos ese hogar, esa llave mágica que es nuestra cultura con nuestra lengua. Yo creo que no se hace nunca bastante valor, se sacan bastante valor lo que significa compartir ese tesoro. Sin duda, es fundamental y bueno, dentro de lo que es compartir y compartir cultura, compartir idioma, está sin duda el libro del que venimos a hablar, tu libro sobre el Orient Express, bueno, el último libro tuyo sobre el Orient Express, porque evidentemente eres un especialista que hace ya muchos años que escribe sobre el tema. De hecho, veo que este lo firmas entre Venecia y Estambul entre el 69 y el 17. Sí, porque fue la última vez, diríamos, en que hice ya el viaje con la intención de hacer este libro, dedicando el espacio y tiempo especial, porque yo había hecho muchas incursiones en el tema del Oriente Express, porque forma parte de mi vida y porque es como el Danubio. El Danubio es el río de Europa que nos atraviesa en el corazón de parte a parte, de occidente a oriente, y hasta el Mar Negro. Y el Oriente Express es también ese Danubio de la cultura, porque el río es transporte, el tren también lo es viaje, y quise dedicarle, había hecho incursiones en él un poco periodísticas, más o menos anecdóticas, pero quise hacerlo con ese sentimiento de lo que es un europeo escribiendo sobre un tren que lleva nuestra memoria. Es verdad que antes de entrar lo que es en el viaje, en el tren, me parece, bueno, tu forma de hablar ya nos muestra de otra forma, por supuesto, porque es escrita la riqueza de tu prosa y el río en que se convierte también la música
que va casi con el recorrido y el sonido del tren a través de toda Europa, y ese recorrido a través de la memoria, del ensayo y de tu propia relación con el tren a través de los años nos transporta en el tiempo y el espacio, Mauricio. Empecé siendo muy joven, o sea, porque diríamos ya, mi padre era muy viajero, más incluso que mi madre cuando podía se refugiaba, mi hermano era más pequeño, en atender al hermano pequeño, tal. Resultado que viajaba muchas veces con mi padre, que era profesor, y iba a congresos, iba a reuniones por el mundo, y comencé a educarme, tenían miembros de la familia que eran diplomáticos, que vivían fuera, con lo cual me acostumbré a vivir en esta Europa, que realmente es un patio, pero a recorrer cada uno de los rincones de ese patio nuestro europeo. Y el Oriente Express formó parte de esos viajes, porque se cogía no solamente para hacerlo en completo desde Londres o desde París hasta Estambul, sino también para hacer trayectos intermedios, o sea que de repente pues hacía uno desde París hasta Milán o hasta Venecia, o hacia de Lausanne hasta Ljubljana, o sea, es decir, trayectos intermedios y cogiendo el Oriente Express. Y por eso tengo esa idea de que el Oriente Express era esa vena que recorría Europa, esa arteria fundamental que nos llevaba en cualquier momento a una lengua nueva, a una cultura. Cogí también la época en que el telón de acero significó un corte con los países del oriente de Europa, países que forman una parte tan íntima, tan profunda de nuestra cultura, y donde era dramático que entrábamos siempre con visados especiales o sin visados, en unas circunstancias siempre aleatorias, y todo eso hacía que era una aventura. También el Oriente Express tenía esa parte de aventura, para llegar finalmente a lo que para mí es uno de los corazones olvidados de Europa. Y cuando digo corazones olvidados de Europa, con cierta malicia, con cierta intención, reclamando nuestra conciencia de europeos, lo que ha significado Estambul, porque Estambul es nuestra unión con el mundo de Asia, pues debido precisamente a la identidad del pueblo turco, y por lo tanto a su lengua, a sus costumbres, a su identidad real, pero luego también es con el mundo islámico, debido en este caso a la fe también, y ahí tenemos esa puerta, esa conexión que es fundamental para Europa. Nunca tenemos una Europa verdadera, que no sea una Europa que contemple, que llegue realmente desde Lisboa hasta Estambul. O sea, y esto es algo fundamental que pienso que a veces los europeos no acabamos de entender, sobre todo la Rumelia, que no hay que olvidar que además en la vieja Constantinopla estuvo la capital de nuestro imperio romano de Oriente, y también toda la tradición que tenemos patriarcal, ortodoxa, que nos viene de allí, que los turcos afortunadamente conservaron con ese patriarcado, y que eso significa una lesión de respeto de la vieja Turquía que siempre admiraré, y me gusta precisamente reivindicar todos estos colores de nuestra maravillosa Europa. Es verdad que yendo al final, justo cuando hablas del momento en el que entras en Estambul con el tren y deja a un lado el Mar Mármara y las murallas de Bizancio al otro, y entra en el Oriente Express en Estambul. Es realmente aquella entrada, o sea, cuando uno llega y se ve aquellas murallas históricas, y cuando uno comienza a encontrar detrás que aparecen los alminares, los minaretes de las mezquitas, cuando uno escucha el canto de la oración, es bello. Yo soy cristiano y para mí la oración, a la oración llaman las campanas, que tienen su poesía, y cuánto lo habrán escrito los poetas de las campanas, pero qué bello también es en el Islam que sea la voz del hombre la que convoca la oración. O sea, todo eso lo encontraba al llegar a Estambul. Entraba el tren, los minaretes, su poesía, las cúpulas, esas construcciones gigantescas, los parques, los cementerios con el pasado, porque el musulmán vive junto a sus propios muertos, el turco sobre todo, qué bella cultura, la de que tiene los cementerios como los parques en medio de las ciudades, con lo cual la vida humana, la esperanza, la oración, el canto, el amor, la alegría, se comparte con el recuerdo y con las historias, con las estelas de los antepasados. Eso también para mí
me gusta que sea nuestra historia europea, que es una historia de memoria. Sí, bueno, de hecho tú dices que no conoce el mundo, dices, escribes, no conoce el mundo quien no ha visto amanecer en Estambul. Quien no ha visto amanecer o ponerse el sol también, esas las dos cosas son maravillosas, los tramontos del sol y la puesta del sol son maravillosos en Estambul, porque realmente hay una poesía, además porque es una ciudad, yo la he conocido hace tantos años, hoy día incluso leo a los escritores actuales turcos, que a veces no me identifico con ellos como si yo fuese más viejo turco que ellos, en el sentido de que a veces me van hablando de una ciudad que se ha transformado mucho, afortunadamente, y bendita sea, y la riqueza y lo nuevo que puede aportar la actualidad, pero sin embargo había en aquella vieja Estambul los sonidos, los aromas, la vida de una ciudad laboriosa, de una ciudad sencilla, de artesanos, en aquellas calles de la ciudad vieja, donde uno encontraba los pequeños artesanos, no digamos en los han, al lado de los bazares, donde trabajaban los viejos telares, los carpinteros, los tallistas, o sea, los orfebres, o sea, toda aquella especie de Edad Media continuada, con lo que la Edad Media tiene de fundamento de cultura, que a veces se olvida, y aquello estaba también presente en Estambul. No puedo olvidarlo, no puedo olvidar, o sea, yo me hospedaba en una época, creo que he vivido en los hoteles históricos de Estambul, en muchos de ellos, pero recuerdo el viejo Park Hotel, que era que hoy día hay un hotel nuevo en aquella estación, pero durante muchos años estuvo medio destruido, y en aquel viejo hotel, que era un lugar maravilloso, que daba sobre la mezquita de Dolmabahce, donde se escuchaba precisamente la oración, cuando ya el faro, se veía el faro de Leandro, o sea, toda la imagen, diríamos, del Bósforo, todo aquello, y recuerdo cuando subía por aquellas callejas hacia la parte alta de Pera, estaba en Gümüşü, el hotel, y allí recuerdo que había abajo una librería Şehit antigua donde compraba libros que todavía tengo, de mis poetas místicos turcos, de los Bektaşies, de Yunus Emre, Dios lo bendiga, tú. O sea, todo ese mundo lo tengo en el corazón, es mi viejo Estambul. Sí, pues Ima, ¿cómo sería si viajamos al 5 de junio de 1883, a esa primera salida de la Gare de l'Est de París del Orient Express, ese viaje que se inicia con 3 vagones, que luego va convirtiéndose en el tren que fue? ¿Cómo era aquel tiempo? ¿Cómo llega y cómo vertebra de algún modo Europa este tren y que atraviesa su civilización y sus pueblos? Era la esperanza realmente precisamente de lo que había significado la revolución industrial y una revolución social de cultura en Europa, que nosotros habíamos tenido, esas revoluciones en favor de la libertad, en favor de la democratización de las costumbres, y todo eso nos había llevado también al sueño de ir creando, de ir extendiendo a través de la cultura de nuestro viejo continente el conocimiento de las lenguas, el comercio, que el comercio ha sido una fuente. Hoy día a veces pienso que se va creando, hoy día y siempre, con unas dicotomías entre la poesía y el comercio, y en cierta manera diría que no hay nada más poético que el comercio, y el idioma que nosotros celebramos es precisamente un instrumento de comunicación, por lo tanto de comercio, el comercio de la lengua. Se ha hecho una caricatura falsa, malévola, en la que parece que el comercio es como un mal interés o un interés prostituido. Sin embargo, el comercio es un interés noble de conocimiento, de comunicación, y por eso era tan importante crear esa línea que iba a unir en el tren, que era la forma más de comunicación más rápida y eficaz que había en el momento, para unir todos esos pueblos de Europa con sus diferentes monarquías, con sus diferentes lenguas, con sus diferentes religiones, todo aquello que se rompió ya en la Primera Guerra, que fue algo tan terrible que llamamos la Guerra Europea, porque fue una guerra entre nosotros, fue una guerra que nos rompió, nos destruyó, hizo tanto daño precisamente en el centro de Europa, en lo que habían sido los restos de los imperios en colisión, del imperio alemán, del imperio austrohúngaro, del imperio otomano, y todo eso precisamente es lo que más se resquebrajó
lo que más sufrió, y por eso es la esperanza de nuestra nueva Europa, o sea, y visto desde un español con sangre alemana también, pero estamos compartiendo, ahora hablando en la lengua de mi madre, o sea, y realmente para mí es tan bello el pensar que Europa pueda volver a reconstruirse sobre esos ideales de comunicación y de entendimiento, y eso significó el tren, eso significó el Oriente Express, y por eso fue mi mito desde que era pequeño, porque pensaba que eso todavía está, lo recuerdo perfectamente, lleno de migrantes, cómo se iban cambiando las lenguas, y para un niño el ir escuchando los diferentes idiomas en el camino, o sea, a la vez que iba pasando los paisajes iban cambiando, tan diferentes en Europa, tan distintos, todo eso daba una poesía tan enorme al tren que todavía lo recuerdo, y me parece que hoy día viajamos demasiado deprisa, viajamos demasiado ajenos a lo que es la vida diminuta y pequeña y menuda, que es la vida que tenía hasta un aspecto familiar dentro del tren. Sí, además, claro, en ese 1883, cuando se inicia el viaje del Orient Express, era un momento en que el Imperio Otomano empezaba a perder parte de sus posesiones, y bueno, había perdido ahí algunas, pero se estaba deshaciendo, mientras que la Rusia aumentaba su influencia, y el Orient Express explicas que se convierte en el despacho de medio mundo. Es así, porque precisamente como atravesaba todos aquellos países, o sea, en lo que era para el comercio, tanto como en lo que eran las relaciones y las tensiones diplomáticas, en lo que significaba, por ejemplo, el espionaje, y por eso es un tren de aventuras, en lo que eran los diferentes, como tren diplomático también, que unía, porque no hay que olvidarlo, que no solamente no acababa el Oriente Express acababa en Estambul, en Sirkeçu, en la estación de Sirkeçu, pero luego, si pasabas a Haydar Pasha, a la costa asiática, Üsküdar, ahí tenías luego el comienzo del otro tren que llegaba hasta Bagdad. Y todo eso creaba una línea fundamental de comunicaciones para los europeos y también para los pueblos más del oriente de Europa. Y esto es lo que le daba tanta importancia en ese mundo que era tan quebradizo, porque lo que se preparaba era esa ruptura, como dices bien, ese choque de, por ejemplo, de los imperios ruso con el imperio otomano, con el imperio alemán, con el Kaiser, con el imperio austrohúngaro. O sea, y todo eso cogió como zona sísmica todo lo que era el recorrido del Oriente Express. No, sin duda, y es un tren que recorre la historia de Europa y llega hasta, hablabas de ir demasiado deprisa, supongo que en parte eso, esa nueva sociedad que ya habita en Europa en 1977, en ese 19 de mayo cuando sale el último tren directo París-Estambul de la Gare de Lyon. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? ¿Cómo llegó el tren a desaparecer? ¿Qué significa eso en la visión de Europa? Creo que no desaparecen las cosas sin que desaparezcan primero los valores que las sostienen. Es decir, yo creo que el gran problema nuestro de los europeos es que vamos creando precisamente una idea de Europa sin pensar en que no somos nada sin ese fundamento histórico, es decir, no somos nada. Somos eso y el futuro, sin duda, porque el pasado tiene un futuro, si no sería absurdo. Pero lo importante es que si el futuro no recoge lo válido del pasado, pierde sus raíces. O sea, y es por eso que yo estoy convencido de que volverán los viajes en tren, volverán otra vez el tempo de nuestra vieja Europa, en que había un momento para los cafés. No soy el primero de los escritores europeos que ha dicho que el fundamento de nuestra vieja Europa estaba en cosas tan elementales también como los viejos cafés, que se basaban en la tertulia. Hay en Estambul todavía se conserva el café, una institución precisamente tan importante para Turquía y donde los turcos hicieron tanto por extenderla. Pues ahí tenemos todavía el recuerdo del café de Pierre Loti o de los viejos cafés. Es decir, hay todos esos valores se fueron rompiendo. Yo recuerdo cuando en la Gare de Lyon
se despidió aquel tren en los años 70, el Oriente Express, porque no se podía mantener, porque era difícil hacer un viaje donde al llegar a la frontera Vilo-Picina, al llegar a la frontera después de Trieste, a la frontera ya de la antigua Yugoslavia, ya no se podían mantener los mismos vagones, había que cambiar vagones. De repente los rusos, siguiendo su influencia, los soviéticos, mandaban vagones diferentes, que ya no eran los vagones de vagón Lee, los vagones europeos tradicionales. Es decir, ya estaba descoyunturado todo aquel centro de Europa y era terrible porque te dabas cuenta de que entonces se habían perdido nuestros valores elementales, nuestros valores de convivencia, nuestros valores de entendimiento. Eso lo viví yo y por eso soy hoy día tan defensor, tan acérrimo defensor de que volvamos a recuperar lo que había de autenticidad en todo aquello, que era mucho porque era nuestra identidad. Y podemos entendernos a través de esas lenguas, a través de nuestras religiones, precisamente identificándonos con ellas. El hecho de ser islámico, ser musulmán, de ser protestante, de ser católico romano, no significa de ser ortodoxo, no significa en absoluto a cualquiera que tenga una idea limpia de pensamiento, de obra, de acción en la vida y de sentimiento, no significa ningún obstáculo para el entendimiento de los hombres. Eran filosofías de visión de la vida, de aceptación y de entendimiento. Si fueron por algunos interpretadas como fanatismos, como separaciones, como horrores, todo eso afortunadamente ha habido hombres valientes para luchar por la libertad contra el dogmatismo, contra el fanatismo y contra la barbarie. Pero es terrible pensar que cada vez que se hace una crítica absoluta y absolutista y radical de los viejos valores, aparecen más fanáticos, más absolutistas, más locos, más dementes y más gente que va destruyendo lo que eran las bases y fundamentos de nuestra cultura. Cultura es cultivo. Perdóname que me haya extendido. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Además, cuando empezabas a hablar y decías no ser el primero de los autores que hablaba sobre los cafés, claro, recordaba, como no, a George Steiner y su escrito sobre Europa en el que habla de los cafés como vertebradores de Europa y de la cultura europea. Y es verdad que al leer el libro, tú lo has nombrado ahora, pero me vino enseguida a la mente como esa idea de río que ha unido nuestra cultura. Es así. Yo creo que realmente, o sea, precisamente había, y el río tiene aquella, diríamos, inmediatamente se le ocurre a uno la palabra fluir, porque había algo fluyente, algo que nos unía. Y él nos unía al camino, los caminos unen. Y precisamente es por eso que yo soy enemigo de los nacionalismos absolutos, de las grandes palabras, de las grandes naciones. Creo que lo que tenemos que llegar es una convivencia. Y por eso busco palabras que precisamente están a veces olvidadas y que están a veces, diríamos, dejadas de circulación o alejadas de circulación, y se van buscando palabras muy sonoras, muy fuertes, que se crearon a lo largo de la historia y no siempre con los mejores resultados. La palabra Estado. La palabra Estado para mí significa una organización tan poderosa que sin duda tiene que existir, porque si no existe una administración, las cosas no funcionan. Pero cuidado de convertirlo en un ídolo, porque son todas ideas tan mecánicas, tan duras, tan rudas, que prefiero palabras más sentimentales. Prefiero la palabra familia, la palabra amistad, la palabra convivencia. Me gusta la palabra patria, que yo llamo matria todavía, porque significa algo sentimental. Significa algo que va unido al recuerdo, a la memoria, al respeto de los mayores, de los de uno y los de los otros, porque venimos de todos. Y esto es lo que a mí me gustaría que Europa fuese reconstruyendo, porque fue la base de nuestro sentimiento, de nuestro renacimiento. En pocas palabras, para no entretener a nadie con discursos y pidiendo disculpas por mi ignorancia, en pocas palabras, humanidad, humanismo. Sí, que es lo que nos une al final, es lo que todos estos viajeros, estos escritores, estos personajes históricos, literarios que aparecen en tu libro a lo largo de los años, pues lo que nos une es ese humanismo. Ese humanismo que, por ejemplo,
te lleva a hablar de algo que me parece muy interesante, bueno, de Colette. Colette es para mí también una autora muy querida porque era una de las autores favoritas de mi abuela. Y bueno, esa vida paralela que dices tener con Colette y con Coco Chanel también me parece muy interesante. Eran mujeres maravillosas, mujeres, o sea, que tenían una presencia como seres humanos extraordinarias, porque significaban el buen gusto, el capricho, la personalidad, algo que no es, diríamos, una cultura buenista o políticamente correcta, era una cultura de personas, de seres humanos, por eso he dicho el humanismo. Y recuerdo de Coco Chanel, yo la conocí muy mayor porque quería conocerla, y Paul Morand, que era para eso, era realmente un hombre de unir amigos, de crear convivencia, me la presentó y recuerdo en París. Recuerdo ya tenía la Rue Cambon, tenía su taller y había el café, el café del Ritz, daba la Rue Cambon, era un café pequeño que había diseñado el propio Ritz, y como era tan estrecho, tan pequeño, el propio César Ritz, que era un genio de la hostelería, había puesto la hostelería. No podemos olvidar porque el tren es también una parte de la hostelería, es el hotel en marcha. O sea, y por lo tanto es la comida, es el servicio, son los vinos, son la cultura, todo eso forma parte de lo mismo. Y te contaba lo de Coco Chanel porque Paul Morand me dijo, vamos a citar a Gabriel y nos vamos a reunir en el bar del Ritz, que era aquel que había diseñado César Ritz, y haciendo los sillones y todo más pequeños, ligeramente, para que no se notase que el ambiente era angosto y era pequeño. O sea, y allí todos estos personajes, cito también en mi libro lo que era el restaurante de la Gare de Lyon, otro lugar maravilloso de la vieja Europa, y entonces y recuerdo personajes de estos que fui conociendo, a Dalí, a Buñuel, que le gustaban los trenes y se sentaba en una de las lunetas que había en el restaurante, solo que daba sobre la estación para ver el paso de los trenes. O sea, todo ese mundo de vaivén de los trenes y de los personajes era un mundo que yo me gustaría volver a recuperar en Europa, donde no había que viajar tan lejos, donde no había que, diríamos, vivir aventuras tan artificiales para encontrarse con las personas interesantes. Sí, es verdad que todos en tu libro ves pasar a toda Europa, toda la cultura europea, a todos los escritores. Evidentemente, el gran público, el personaje más conocido del Orient Express y luego aquí en el Pere Palace es Agatha Christie, es el que se ha hecho más popular, pero por el libro pasa John Dos Passos, Ian Fleming, D.H. Lawrence o por supuesto la de Lady Diana de Maurice de Cobra. Esa literatura, y por supuesto tu libro está ahí, La Belle Époque del Orient Express, no puede faltar en este recorrido literario que acompaña el tren. Es maravilloso porque había artistas, normalmente el artista tenía que moverse de un lado a otro, había los músicos también, Toscanini cuando iba a la Scala a hacer un estreno, o sea, sí, iban siempre cogiendo, a veces ya digo, con fragmentos con trayectos, el Oriente Express, y esto le da tanta vida porque algunos de ellos, los escritores, hicieron de ellos novelas. Agatha Christie hizo aquella maravilla que nunca decae en cuanto a que fue reuniendo todos los momentos, una nevada, el tren atrapado entre la nieve, los misterios, todas las cosas con las que ella jugaba tanto, que al cabo de los años, ella además había hecho el Oriente Express, pero luego con la continuación que antes te citaba, llegando hasta Irak, puesto que su marido, que era arqueólogo, estuvo destinado en Irak y por lo tanto ella había hecho también ese viaje. Es decir, todo ese mundo de los artistas, las artistas de varietés, la Josephine Baker, los bailarinas, los escritores, los artistas de teatro, todo eso es lo que formaba parte de aquel mundo interesante. A veces me parece que en el libro en algún momento lo he dicho, porque recuerdo las cenas en los vagones restaurantes, los pasos de un vagón al otro, y era como estar viviendo una obra de teatro con escenas siempre en marcha.
uno se daba cuenta que en cada mesa del vagón restaurante, incluyendo al maître que servía los platos o que leía el menú, o sea, en cada uno estaba ocurriendo, y había una historia en marcha, había una novela. Y el tren era el que transportaba ese río de las novelas, que es en el fondo el río de las vidas humanas, los exiliados, la gente que tenía que mover de un país a otro, las enfermeras que iban a trabajar de repente a un hospital lejano. O sea, todo eso es lo que creaba un mundo que era un mundo en movimiento, un mundo sin miedo. A veces me horripila hoy día, lo digo con toda la ternura, pero me sorprende a veces en algún joven cuando me da la impresión de que considera que vivir lejos y tenerse que mover de su país es como un castigo. No es un castigo. Nunca se ama tanto a las cosas como cuando uno está lejos de ellas. Nunca, es verdad. De Estambul y desde otros lugares del mundo en los que estoy, que estoy totalmente de acuerdo. Nada como la perspectiva. Nada como la perspectiva, nada como precisamente echar de menos la propia lengua, soñando en ella, rezando en ella. Y a veces no pudiendo amar en ella, pero teniéndola en el corazón. O sea, todo eso me llama la atención cuando se va hablando, parece, de una nueva humanidad que parece vivir en corralitos, en gallineros, y que tiene miedo de alejarse 20 kilómetros, y si no, sí, coge de repente un avión lleno de contaminación y se va al lugar más extraño del mundo donde dicen que hay una playa y una palmera. Me parece estupendo y que Dios bendiga a los que están debajo del cocotero. Pero realmente yo pienso que también es muy bello moverse por los lugares de nuestra propia cultura, sobre todo lugares que uno ama. Si yo fuese, como es lógico, un ilustrador y tuviese la pluma de un japonés para dibujar, me volvería loco por estar en este momento en Osaka. Claro. Pero lo que no comprendería es irme a Japón a llevar basura. No, quiero llevar lo mejor que tenga de mí. A Japón, a Madrid, a Berlín, a Londres, a donde sea. Ir a estudiar, ir a ver, a aprender, a conocer, pero no ir a moverse para decir he ido muy lejos y contarlo en la peluquería. Sí, es verdad, es el viaje a la cultura o el viaje simplemente pues, a tomar el sol, porque da igual estar en un sitio que otro. Eso es lo más diferente a lo que fue, sin duda, el viaje en el Oriente Express, nada que ver. Es así, donde la gente iba precisamente porque llevaba lo que llamaba entonces una misión, incluso. La gente iba en misión. O sea, y unos iban porque eso tenían que hacer, que comerciar, tenían que abrir caminos, tenían que abrir mercados, y para eso tenían que conocer también los países, los gustos, y todo eso es tan maravilloso cuando uno es joven, de que a uno se le abran las puertas de su país y uno pueda trabajar. Benditos sean los muchachos que están trabajando donde sea del mundo y que están abriendo camino, porque con eso están realmente enriqueciendo, y además así se enriquece hasta la propia lengua. Cuando uno escribe, no sabes qué cantidad de veces se da uno cuenta de las palabras que uno ha encontrado en otro idioma para designar algo que nosotros no habíamos discernido o no habíamos pensado tan claramente como en otra religión o en otra lengua. Y eso es maravilloso, porque uno va intentando traducir mentalmente y se le va llenando el alma de experiencias, y con las experiencias vienen palabras, y con los sabores de lo que uno come vienen aromas. Y ahora se me recuerda, fíjate, estamos hablando de Estambul, cuando uno llegaba a Estambul, el pasaje de las flores. Recuerdo el pasaje de las flores donde había encontrado a Yehudi Menuhin, el violinista, y donde nos habíamos reunido allí. Luego se derrumbó y hubo que reconstruirlo. O sea, recuerdo aquellos lugares en lo que era el bazar egipcio, con todos aquellos aromas, con todas aquellas especias, lo que significaba realmente el conocer las diferentes cocinas. O sea, todo eso es lo que yo llamo la cultura. Yo no creo que ninguna universidad del mundo, y como profesor, que sí yo lo digo con todo el respeto a la enseñanza, de lo que significa una entidad académica de estudio, pero dicho con ese respeto, pienso que se necesita también salir a la calle para aprender. Se necesita viajar, se necesita rodar un poco. Y el libro de la vida es el que enseña todo eso.
Sí, es verdad que fíjate que justo empezamos hablando de los sefardíes y en su viaje de Toledo, de la península en general, hasta aquí, va evolucionando la lengua porque sigues entendiéndolos como hablaba un toledano del siglo XV, XVI, pero tiene un poco de Italia, un poco de los Balcanes, un poco de Turquía en su lengua y en su aroma y en su gastronomía, por supuesto. Que es una labor de ida y vuelta como todas las labores de convivencia, afortunadamente, porque, como dices bien, un poco de Italia, ¿y cuánto de Italia nos trajo nuestro Cervantes en su propio léxico, en su propia lengua? ¿Cuántos trajeron los españoles que se movían entonces por Europa, por Italia, por Flandes o por Francia o por cualquier lugar de Europa? ¿Cuántos de ellos vinieron también de los Balcanes? ¿Cuántos de ellos, cuántas palabras ya teníamos nosotros del árabe a través de la presencia de los árabes en el Andaluz? Pero también cuántas palabras también no nos traería el viejo cautivo Miguel de Cervantes de su cautiverio en Argel. O sea, eso es la lengua, eso es la vida, eso es riqueza. Por eso lo entiendo hoy día incluso cuando pasamos revista a la historia y dicen de repente que eso llamamos por una idea como nacionalista cerrada y se arrepienten de haber sido conquistados por otros pueblos. Yo como español que he sido conquistado por todo lo que se puede imaginar en la vida. Estamos hablando el español, que es una lengua heredada del latín y del griego, y benditas sean la llegada a España de los fenicios y de los romanos y las llegadas de los godos y todos los que nos dieron léxico y fueron aumentando nuestra lengua. O sea, por lo tanto, no entiendo esta cerrazón en la que estamos convirtiendo la cultura, que figura que hay unas raíces en la sangre o en la raza. Me parece una aberración tan grande que, parodiando al viejo Baroja, yo diría que con la sangre, queridos míos, solamente se hacen morcillas. Es verdad. ¿Y quién era Sherwood? Me interesa ese porque hay un punto que tras esa caída hay alguien que empieza, bueno, tú te encuentras con él en más de un sitio en esa búsqueda por recuperar los recuerdos del Orient Express, pero hay alguien ahí detrás con un proyecto maravilloso. Sherwood, ya ves, uno de estos hemos hablado antes del comercio. Él había hecho su fortuna como propietario de una gran empresa oficial de containers, de contenedores, y se casó con una mujer que era muy aficionada al tren. Y yo creo que fue un detalle de él en esta unión del hombre emprendedor, seguramente acaparado siempre por sus negocios y con poco tiempo para perder en poesía o en otras cosas, y se encuentra a una mujer activa, estudiosa, historiadora, que le va dando esa perspectiva de entrar en la industria de la hostelería, crear aquella cadena de hoteles que creó, que hizo el Cipriani primero de Venecia, allí en el fondo junto a San Giorgio Maggiore, en la laguna la Giudecca, tan maravilloso, y con eso ir recuperando lo que era el antiguo Oriente Express, y recuperando sus viejos vagones. Para rehacerlos es curioso, porque rehacerlos significaba ingenieros, artesanos, expertos en vídeos. Había que hacer labores con algunos de ellos increíbles para transformarlos, porque los paneles habían sido pintados encima con cualquier pintura o cubiertos de cualquier manera. Había algunos de ellos que había que cambiar de estructuras porque contenían amianto o contenían elementos indeseables que había que cambiar en favor de la salud pública. Hubo que hacer de todo para recuperar aquellos vagones que son la voiture chinoise, el vagón Lalique, con las esculturas aquellas de vidrio de Lalique. O sea, todo eso lo hizo buscándolos en las subastas, buscándolos allá donde se encontraban, algunos en España, porque en España había una línea que era famosa, que iba la de Lisboa, Madrid, Irún, París, y en esa línea, en la época, por ejemplo, de Franco, habían quedado, cuando España quedó separada de Europa políticamente, o quedaron en la Renfe española, mantuvo
Y es curioso, porque hay que decirlo en favor de nuestros antepasados, nuestros compatriotas que mantuvieron, estamos hablando de una España en posguerra, de una España donde había el hambre, donde había el aislamiento, donde había muchas carencias y muchos problemas, y ahí hubo unos hombres, ingenieros, trabajadores. Dediqué mi vida a la gente que trabajó en el tren, porque ellos lo hicieron. Recuerdo a los viejos guardagujas, recuerdo muchas veces ellas, porque había mujeres que recuerdo cómo salían cuando el tren pasaba en una noche de invierno, a veces en medio de una tormenta de agua o de nieve, y aparecía una mujer con un pañuelo a la cabeza a hacer su servicio de cambio de agujas para el paso del tren, en aquellas casas pequeñas donde vivían, que eran las casas que estaban en las orillas del paso del tren. O sea, pues todo eso significaba que aquella gente hizo toda una labor para conservar. Y por eso recuerdo muy bien cómo conservaron esos vagones en España. Cuando yo era estudiante, había cogido algunos de aquellos viejos coches camas, algunos de aquellos viejos vagones que eran irreconocibles, pero que hoy día recuperados los llevó Sherwood al Nuevo Oriente Express. O sea, es una maravilla lo que significa el esfuerzo de conservación. A veces cuando hablamos de museos, estamos pensando solamente en unos museos de grandes obras de arte, pero la vida entera es un museo. El corazón de cada ser humano es un museo en lo que ha guardado y en lo que ha cuidado para que no se rompa, y cuando se rompe algo, para recomponerlo. Esto para mí es la civilización. Eso es la democracia. Eso es la cultura. O sea, y ya por eso, como has citado a Sherwood, Sherwood recuperó esos vagones del Oriente Express, pero no como una historia suntuaria para hacer viajes para millonarios solo, sino porque ahí había habido unas personas que habían ido cuidando esos vagones, habían ido cuidando esos detalles, esas maquinarias. Estaban los fuelles que comunicaban los trenes, los vagones unos con otros, estaban todos los enganches, los frenos, todo, y solamente hacía falta encontrar los artesanos, que se encontraron afortunadamente, no sé si hoy día se volverían a encontrar, para recuperar las barqueterías, las pinturas, para ir creando en la ebanistería verdaderas maravillas, las tapicerías de los sillones. Todo eso lo hizo Sherwood y ahí está. Es maravilloso porque además en realidad era más fácil reproducirlo que recuperarlo. Y él quiso recuperar los que eran de verdad, lo que fue y por donde pasó toda la historia del tren. Esto es lo que decíamos antes, por ejemplo, cuando hacíamos referencia a nuestros viejos cafés o a nuestra condición de europeos. Es que nosotros, si somos europeos de verdad, hemos sido unos recuperadores. Por eso me parece como realmente denigrante que a veces nos miren como solamente un mundo rico, donde se había de todo. No es verdad, no fuimos ricos. Comparados con los países que tienen enormes cantidades de petróleo o con los países que tienen fortunas en el subsuelo de minas, nosotros en España, que tenemos de vez en cuando, veo una duna dorada y dicen que los romanos habían tenido ahí unas minas. O encuentro una zona de Andalucía donde dicen que un pueblo rico llamado Tartesos, que tenía un rey llamado Argantonio, fabricaba hasta las anclas de los barcos de plata, que bien se lo pasaba Argantonio, pero yo he visto en Andalucía trabajar a la gente en los astilleros, en las fábricas, en los talleres de la madrugada. Cuando yo vivía en Cádiz, de jovencito sonaba una sirena, la sirena de los astilleros, y la gente por la mañana con su pequeño pañuelo donde llevaba la comida, el costo creo que lo llamaban, allí en Cádiz, en Andalucía, y iban a trabajar todos a la hora temprana, como la Estambul que luego encontré, donde vivía esa misma vida que quizás a mí me recordaba aquel mundo de Cádiz cuando era pequeño, la plaza de abastos, el mercado, los puestos llenos de flores, o sea, la gente que pregonaba, la ciudad que se levantaba en ese otro extremo de Europa, en ese extremo donde estaba el templo de Hércules, en ese extremo de Cádiz y de ahí Santipetri y de todos aquellos lugares benditos, y quizás por eso me gustan los lugares donde se ven dos continentes. Desde Cádiz yo recuerdo que mi imaginación de niño me asomaba al balcón y quería ver África. Y recuerdo que cuando estoy en Estambul veo completamente Asia.
Sí, es verdad que dices que no hay, en un lugar, Cádiz es un lugar maravilloso también y como enclave de ciudad maravilloso, igual que este, ¿no? Entre el mar, las montañas, como usando tus palabras como un pañuelo, ¿no? Que anudado entre dos continentes. Es así, ¿sabes? O sea, yo pienso que quizás parte marca, yo soy catalán, nací en Barcelona, pero he vivido de pequeño en Cádiz, me llevaron, mi padre era catedrático, le tiraron a Cádiz y viví de pequeño, por eso tengo este recuerdo tan bello de Cádiz, donde pasé mi adolescencia, juventud, con algunos, cuando iba a estudiar, me movía, pero quiero decir, tengo ese recuerdo de ciertos lugares del mundo donde me siento realmente privilegiado de poder vivir esa influencia de las diferentes culturas y precisamente donde más me siento colonizado que en Cádiz, donde me siento tan lejano a toda identidad de pureza, me siento tan mestizo, por lo tanto tan unido a los demás, porque soy un hijo más de la tierra, del agua, del sol, del cielo, de todo lo que la vida nos ha dado. Y por eso creo que es más bello como cultura que no los que se quieren educar en un concepto cerrado de lo que sea. Por eso me gustaría volver a encontrar en nuestra vieja Europa este camino de tren, este camino de trayecto, este camino donde hay en el fondo el viaje es lo que importa. Lo que importa es sentirse en el camino porque eso es bello, porque eso enseña y porque camino es vida. Sin duda, pues Mauricio, muchísimas gracias. Y yo quería invitarte a que cuando se pueda viajar, hablando de viaje, y puedas venir, recorras una vez más el trayecto entre Barcelona y Estambul en este caso, y podamos hablar del Orient Express, de la cultura europea, de la cultura que une aquí en Turquía a los dos continentes y hacer un acto en torno a tu libro, en torno a ti, aquí en el Pera Palace, en los lugares míticos del encuentro del Orient Express y su historia. Estaré sin duda, pues si Dios me da vida y fuerzas, y estaré con vosotros, estaré en mi vieja ciudad de Estambul, o sea que la llevo en el corazón, como llevo a los amigos, a todos ellos, todos con ellos que compartí momentos tan extraordinarios y tan buenos. Mashallah, inshallah. Muchas gracias y recomendamos a todos los que nos ven que lean tu libro antes porque realmente es un recorrido maravilloso. Es un recorrido que les va a hacer viajar y soñar antes de hacerlo de verdad físicamente. Así que muchas gracias y hasta pronto, Mauricio. Gracias. Gracias.